Estamos estudiando versículo por versículo este libro tan interesante, tan profundo, y algo que es de verdadera necesidad para tener este conocimiento de la Biblia. Vamos a leer el versículo 12, Apocalipsis 14, versículo 12. Y aquí es donde nos vamos a concentrar para hablar precisamente de este tema, la paciencia de los santos. Dice de esta manera, en el nombre de Jesús: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que hacen esto, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a ver que en este día Dios quiere tratar con nosotros. Tomen sus lugares y vamos a poner toda nuestra atención a la palabra de Dios en esta mañana con mucho temor y reverencia delante de su presencia. Después de haber hablado y de haber entendido cuál será el destino de los adoradores del anticristo o de la bestia, como lo menciona la Biblia, ahora escuchamos unas palabras de ánimo que son muy importantes para todos aquellos que estén precisamente atravesando, aquellos que estén durante el tiempo de la gran tribulación, que serán perseguidos, y precisamente estas palabras son para cada uno de ellos. Aquí está la paciencia de los santos. El anticristo, de acuerdo a la Biblia, sabemos que atemorizará a todos los habitantes de la tierra. Es precisamente su intención, atemorizar. Y va a intentar por todos los medios conseguir que todos se sometan a su autoridad, usando como arma la manipulación, la intimidación, la coerción, el chantaje, o sea, todos los métodos habidos y por haber. Pero sobre todo la presión comercial, de que no podrás ni siquiera comprar ni vender absolutamente nada sin tener su marca. Así que es probable que muchos cristianos, en medio de esta turbulencia y de esta presión tan grande, que ya desde ahorita la estamos comenzando a sentir, va a tener que mantener, aunque haya una presión tan grande, mantener la fe y la paciencia, que es muy importante. Con estas dos armas, la fe y la paciencia, vamos a poder soportar hasta el fin, como dice la Biblia. Si ahorita, viendo esta presión que hemos comenzado a sentir y muchos ya no la hacen, ya no soportan servir a Jesús, imagínate si ahorita tienes temor y quizás cuando llegue este tiempo vas de alguna manera, si no estás preparado, a sentir la tentación de someterte al anticristo. Y vamos a ver que necesitamos nosotros armarnos de la fe y de la paciencia para poder estar fuertes y no permitir que nada ni nadie nos haga perder la fe y la paciencia, que es muy necesaria para poder llegar hasta la orilla. Así que quizás muchos sean tentados por el temor, por la presión, a someterse al anticristo y su autoridad para proteger sus vidas. Y por eso estas palabras que encontramos aquí en esta porción, aquí encontramos precisamente este
como un respaldo bíblico excelente para la doctrina de la perseverancia, que es muy importante. Necesitamos entender plenamente la importancia que tiene la perseverancia, que nos asegura a todos aquellos, los creyentes verdaderos en Cristo Jesús, que nunca perderemos nuestra fe, que nunca nos doblegaremos ante las presiones del mundo, aunque lo que venga sobre esta tierra, aunque lo que suceda, mantendremos la fe y la confianza puesta en Jesucristo. Todos aquellos que han sido regenerados por la palabra de Dios resistirán de principio a fin, sin importar lo que venga. Naturalmente que la única forma de poder soportar hasta el fin es en obediencia a la verdad, sin importar lo que pudiera arremeter en nuestra contra. Necesitamos entenderlo de una manera profunda, todos aquellos que servimos a Jesucristo. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 39, encontramos precisamente estas aserciones tan importantes de fe y de confianza de aquellos que han creído seriamente en Jesucristo. Comienza diciendo desde el versículo 31, pues ¿qué diremos a esto? A esto que puede venir sobre nuestras vidas, a esta presión tan grande que puede arreciarse en cualquier momento. Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo pues no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará cuando Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Será posible que nos aparte la tribulación, la angustia, la persecución? Porque tenemos que estar conscientes que puede llegar un tiempo de persecución contra la iglesia en la recta final en la que estamos viviendo. Hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, fíjense ustedes qué interesante es tener la fe, la confianza y la paciencia. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Ustedes no se imaginan la profundidad de lo que está diciendo aquí el apóstol, algo que a lo mejor a la mente común, a la capacidad humana es incomprensible. ¿Quién podrá soportar con todo este tipo de persecución que puede levantarse contra su iglesia? Solamente los que tienen la fe y la paciencia puestas en Jesucristo. Quiero que ustedes a través de este mensaje me sigan con mucho cuidado, porque necesitamos aprender a sufrir por Jesucristo. Muchos no han aprendido todavía. No les puedes decir nada porque sacan las uñas. No sufren por Jesús. Nada, ni siquiera el menor menosprecio lo saben sufrir por Jesucristo. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Más que vencer, no simplemente vencer, sino más que vencer. Por lo cual, dice el apóstol, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que venga sobre él, ni lo alto, ni lo bajo, ni tampoco ninguna criatura, sea quien sea el anticristo, sea el falso profeta, sea quien sea, no nos podrá apartar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús nuestro Señor o Señor nuestro. Y en Filipenses 1:6 el apóstol Pablo también escribió algo muy interesante, estando confiado de esto, que el que comenzó la obra en tu vida, la buena obra en tu vida, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para poder nosotros ahondar en esto, vamos a tratar de comprender de una manera más profunda lo que significa la paciencia. La palabra paciencia es la palabra upomone, con H, del griego, y significa aguantar, significa resistir, permanecer de pie sin ceder, ni rendirse ante la presión externa. Por eso es que necesitamos ahondar y entender que lo que Dios nos está diciendo solamente lo van a poder soportar, lo van a poder entender, van a poder aguantar los que tengan puesta su fe y su confianza en Jesús. Por ejemplo, si Job no hubiera tenido la fe y la confianza plena en Dios, no hubiera soportado tanto. Abraham, si no tuviera fe y confianza en Dios, hubiera a lo mejor dicho: ¿por qué tengo que entregar a mi único hijo, el de la promesa, el hijo que me dio Dios, para que a través de esta generación fuera multiplicada mi descendencia? Quiero que ustedes vayan allá en sus mentes, mucho más allá de lo que ven, de lo que tocan, de lo que entienden, para poder entender los planes de Dios. Los planes de Dios son planes que están naturalmente enfocados no en las cosas de la tierra, sino en las cosas que no vemos, en las cosas sobrenaturales, en un reino invisible a los ojos físicos, pero visible a través del conocimiento y de la práctica de la palabra y por el Espíritu Santo que nos es dado en nuestras vidas. Mientras no haya ese crecimiento, esa madurez, es muy posible que sea muy difícil que nosotros sepamos pelear la buena batalla de la fe. Necesitamos esta visión para poder nosotros tener realmente el reino de los cielos bien impregnado en nuestras vidas. La paciencia es el espíritu que no se da por vencido, no se rinde, no cede, aunque haya presiones en el trabajo, aunque haya presiones en la casa, con los amigos, con la familia. El creyente es la persona que, a pesar de la presión del mundo, a pesar de la presión filosófica, a través de la presión moral, se mantiene firme, no importa, porque tiene convicciones puestas en la vida, sólidas en la vida espiritual. Y es aquel que confiesa con convicción y con toda certeza: yo sé en quién he creído. ¿Cuántos de ustedes pueden expresar: yo sé en quién he creído, estoy seguro en quién he confiado? También sé, dice el apóstol Pablo, que Él es fiel, por el cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito allá en el cielo. Imagínense ustedes las palabras tan profundas que el apóstol está diciendo, que él es capaz de guardar su depósito que está en el cielo para aquel día, y no solamente a mí, sino para todos aquellos que están con mucha paciencia y con fe esperando su venida. Esta es la paciencia de los santos según la Biblia, y esta frase se repite y se dice por primera vez en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Pero vamos a ver el trasfondo de lo que Juan dijo en el capítulo 1 versículo 9. Es interesante saber que Juan el apóstol, ya a los 90 años de edad, y díganme ustedes, ¿dónde estaba Juan? ¿Estaba en Cancún?
pasándosela muy bien, o andaba allá en Hawái con un coco en la mano. ¿Cuál era la situación de Juan en ese momento? Estaba, escuchen ustedes, prisionero, estaba encadenado, sin darle ni un cambio de ropa, ni siquiera le dieron un lugar donde pudiera ir al baño. Todo lo que hacía Juan estaba ahí en ese entorno en el que él se encontraba. Y es interesante que aunque ya tenía 90 años de edad, que él tenía cuando él escribió el libro de Apocalipsis, estaba exiliado en la isla de Patmos, y cómo al final de su vida mencione y diga por qué aguantó tanta presión. ¿Por qué aguantó tanta presión? ¿Por qué? Porque él estaba convencido que la fe y la paciencia es lo único que te hace soportar hasta el fin. Imagínense ustedes que mencione esto ya al final de su vida, porque los mártires aguantaron. ¿Por qué los mártires escogieron mejor ser comidos por los leones, perderlo todo, perder su familia, perder propiedades, perder su libertad, perderlo todo? Pero antes que decirle al César, tú eres el Dios y Señor, no lo permitieron, a pesar de la presión. Y vemos entonces, de acuerdo a la Biblia, 4 características en común que todos los creyentes en el tiempo del apóstol Juan tenían. ¿Cuál era? Número 1, perseveraban a pesar de la persecución por fe. Hechos 2 dice claramente que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Perseveraban a pesar de la persecución. Número 2, pertenecían a la comunidad de redimidos. Escuchen ustedes, por lo cual servimos al Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como el Dios de nuestras vidas. Número 3, anticipación. Tenían la anticipación de un gran anhelo de la gloria y de su reino que les espera a todos aquellos que están al lado de Jesucristo. Y número 4, la resistencia y perseverancia. Resistencia y perseverancia a pesar de los tiempos difíciles que ellos estaban experimentando, porque aguantaron la presión de todo un imperio y fueron fieles hasta la muerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que lo que el apóstol Juan estaba diciendo realmente, cuando lo analizamos, vemos los tiempos que se estaban viviendo en esa época. Es realmente impresionante lo que nos está diciendo el apóstol Juan. La segunda vez que se repite esta expresión es en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Y otra vez, pudiéramos decirlo, que en cada una de estas expresiones los tiempos iban cambiando a través de la historia y de la forma en que lo iban expresando. Y nuevamente lo volvemos a encontrar en nuestro texto, Apocalipsis 14, versículo 12. Ahora, abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, porque vamos a ver algo muy interesante que puede ayudarnos. Vamos a ver el capítulo 6 del libro de los Hebreos. Y vamos a leer 2 versículos principales que están relacionados con la paciencia en este libro llamado el libro de la fe. El libro de los héroes de la fe, porque aquí se nos enseña y se nos define qué es la fe, y también
Vemos aquí los ejemplos de los hombres de fe. En el versículo 10 del capítulo 6, comienza diciendo el apóstol: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo. Escuchen ustedes, para olvidar nuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Escuchen, que no cedas a pesar de que se ponga el mundo como se ponga. Sigue sirviendo a nuestro Señor y Dios. Sigue sirviendo a los santos. Sigue lavándole los pies a los hermanos. Muestra el mismo trabajo, la misma solicitud hasta el fin. Y si tú eres una persona y que sabes que esta es la razón por la cual vives y no cedes y no retrocedes por nada, y dice el versículo 12, escuchen ustedes, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La Biblia, sabemos que contiene miles de promesas. Y todas estas promesas están en el cielo. Y nosotros, naturalmente, estamos aquí en la tierra. Las promesas están en el cielo, nosotros en la tierra. Pero quiero que ustedes entiendan algo muy importante, que este conocimiento es el único y más valioso y el tesoro más grande que tenemos, por lo cual dice el Señor, es tan importante que si tú asimilas y puedes comprender esto, cuando Él dijo algo muy interesante, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo te lo voy a dar por añadidura. Porque Dios considera que lo más importante en nuestra vida es buscarlo a Él y buscar su reino. Es el principio de lo que nosotros comenzamos a inmediatamente cuando venimos a Cristo a comprender. Primeramente, su reino, porque es lo único que nos va también a servir para poder tener una conexión con la eternidad. También le dijo a Josué que meditara en este libro de la ley de día y de noche. Escuchen ustedes, le está diciendo a Josué, medita día y noche en este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito. Escuchen ustedes, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces, ¿qué sucede? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. ¿Dónde comienza todo? En el reino de los cielos. Todo comienza en el conocimiento, todo comienza en la relación espiritual que comenzamos a tener con Dios cuando creímos en Él. No es hasta entonces que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mientras yo le dé más importancia a la palabra, a mi tiempo con Dios, Él, de acuerdo a la Biblia, nos dará todas las cosas por añadidura. Pero a lo mejor estás pensando, pero ¿por qué no han llegado a mi vida? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy agüitado?
¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no tengo esto que necesito? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y estás pensando a lo mejor también, ya hasta el camión se me fue, ya me pasé de los 30 años y no me caso y todo me sale mal y no encuentro la salida. Creo que necesitamos entender que la razón es porque no vives de acuerdo a la palabra. Y qué triste que, como dijo Job, naciste en las tinieblas, viviste en las tinieblas y regresas a las tinieblas y nunca viste la luz. Jamás viste la luz en tu vida, no viste estas bendiciones que son reales. ¿Por qué vivir sin paz, sin reposo, sin descanso, sin disfrutar el cristianismo por la incredulidad? Por tu incredulidad y por tu desobediencia no estás disfrutando el cristianismo. El cristianismo es para disfrutarse. No es una religión, es un compromiso espiritual que hacemos con Dios. Escuchen ustedes, Mateo 6:33, lo primero es: busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a llegar por añadidura. Josué 1:8, escuchen ustedes, que este libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. Medítalo para que guardes y hagas y practiques todo lo que aquí está escrito, y entonces tu camino va a ser prosperado y todo te saldrá muy bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo a donde quiera que vayas, a donde quiera que fueres. Escúchenme muy bien en esta mañana, muy detenidamente. Vamos a tratar de comprenderlo de una manera más profunda. Ya entendimos, primero, el reino de los cielos en nuestra vida. Si tú tienes las promesas de Dios en tu vida, las promesas del reino de los cielos, las promesas del reino de los cielos son, pudiéramos decir, el depósito espiritual de los cristianos. Todas las promesas están en el cielo, todas. Nosotros estamos aquí en la tierra y Dios nos ha prometido paz, nos ha prometido que nuestros hijos serán salvos, que nuestros nietos serán salvos, que seríamos salvos y que disfrutaríamos de esas bendiciones hasta la cuarta y la quinta generación. Todas estas promesas están en el cielo y yo tengo que bajarlas del cielo. Y tengo que, a través de la fe y la confianza, apropiármelas aquí en la tierra. Esto solo es por la fe y la paciencia. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Porque si no tenemos nosotros conciencia, si no tenemos la visión del reino de los cielos, si no tenemos nosotros las promesas espirituales en el reino de los cielos primero, no vamos a saber pedir conforme a su voluntad. Vamos a pedir para nuestros deleites. No sé si me puedo dar a entender. Mientras que no haya esta visión del reino de los cielos, no vamos a saber pedirle a Dios. Vamos a creer que vamos a pedir lo que querramos y que Dios nos lo va a dar. ¿Se acuerdan de Daniel? Que el ángel le dice, varón de deseos. Y le dice, fueron oídas tus palabras desde el primer día. ¿Dónde fueron oídas desde el primer día las palabras de la petición de lo que Daniel estaba deseando? ¿Dónde fueron oídas? En el cielo.
Y luego le dice el ángel, a causa de tus palabras he venido. ¿De dónde viene entonces la bendición? Viene precisamente del depósito que existe en el reino de los cielos. Y es ahí donde vemos cómo, a pesar de que hubo oposición, él esperó con paciencia la respuesta de Dios. ¿Cuánto tuvo que esperar Daniel para ver la respuesta de lo que le estaba pidiendo a Dios? 21 días. Aquí está la paciencia de los santos. Vemos entonces claramente en la Biblia que es precisamente que lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, que dice la Biblia, Él nos oye. Todo lo que sea de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, escuchen bien, que hay un reino espiritual que se mueve en medio de nosotros y que dice la Biblia que nos sirve a nosotros, a los hijos de Dios. Es increíble lo que la Biblia nos enseña, es impresionante lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Estos espíritus administradores enviados en favor de los creyentes, enviados en favor de la iglesia. Por eso es que nosotros cuando pedimos, sabemos que hay un reino espiritual que comienza a moverse, y si es de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye y concede todas nuestras peticiones, porque sabemos pedirle a Dios. Sabemos pedirle. Quiere decir entonces que existe un mundo espiritual que está a favor del servicio de los que serán herederos de las promesas eternas, de las promesas espirituales, de las promesas, de las más de 8,000 promesas que existen en la Biblia para usted y para mí, hijo de Dios. Pero es nuestra impaciencia lo que aborta, lo que detiene, lo que obstaculiza que las promesas de Dios se hagan realidad. Dios no es culpable, sino antes, como dijera Isaías en el capítulo 59, que la mano de Dios no se ha acortado para bendecir, ni para salvar, ni tampoco ha agravado su oído para oír. Dios no es el culpable, mas vuestras, escuchen ustedes, iniquidades han hecho división entre vosotros y entre Dios, y vuestros pecados, el pecado hace ocultar el rostro de Dios para no oír. Porque nuestras manos, dice el versículo 3, están contaminadas de sangre, están llenas de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, hay soberbia, hay orgullo, hay prepotencia. Y cuando hay todas esas cosas, Dios no oye esas peticiones que le ponemos. La mano de Dios no se ha acortado para bendecir. No, Señor, no, Señor. Todavía está el reino espiritual, el reino angelical, a favor de aquellos que serán herederos de salud. Son nuestros servidores. Imagínese usted el reino angelical al servicio de los hijos de Dios. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben trabajo y paren iniquidad. Vean ustedes lo que está diciendo Isaías. Qué importante es que resistamos y aguantamos. Y aguantemos hasta el fin. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, que es nuestro segundo versículo del que vamos a hablar
en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Escuchen ustedes, porque la paciencia os es necesaria, tiene que ser de esta manera. La paciencia es necesaria, muy importante, se requiere para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, escuchen ustedes, número uno, ¿en dónde está centrada la respuesta a nuestras oraciones? Número uno, está centrada en la voluntad de Dios. Y cuando está centrada en la voluntad de Dios, entonces vamos a poder obtener todas las promesas que Dios nos ha hecho. No es hasta que Dios ve que has esperado. No es hasta que ve Dios que has aguantado. Ve Dios que has resistido. No es hasta entonces que Él abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y comienza a dar bendiciones sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque Él así nos lo prometió. Él nos prometió todas las cosas. Dios no ha acortado su mano para bendecirnos. No ha acortado su mano para bendecir. Él nos dará todas las cosas. Si es conforme a su voluntad, Él nos oye perfectamente. Si Dios nos diera las cosas cuando nosotros querramos, nos convertiríamos en niños caprichosos. Y muchas de las veces no nos da lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que necesitamos. Si ahorita no tienes ese algo, es porque no lo necesitas. Así de sencillo. Y si lo quieres tener a fuerzas, entonces es por tu capricho, por tu voluntad. Pero Dios nos da siempre lo que necesitamos. Nunca nos deja, nunca nos desampara. Él dice, mire las aves del cielo que ni siembran ni ciegan, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más importantes que ellas? Claro que sí. Dios le dio mucha importancia al hombre. Tanta importancia le dio que Él mismo vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. En 1 de Timoteo 6, 17, vamos a leer aquí algo muy importante para entender cómo es que Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Comienza diciendo: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. En otras palabras, no pongas tu confianza en la bolsa de valores, porque de repente se cae y te desploma todo. Sino en el Dios vivo. Escuchen ustedes, que nos da todas las cosas en abundancia para que gocemos, o para que las gocemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Escuchen ustedes, aquí precisamente está la visión de los hijos de Dios. Nuestra visión no está en las cosas de la tierra, simplemente las usamos. Pero no está en nuestro corazón lo que contiene esta tierra. Las utilizamos mientras estemos aquí, pero sabemos que vamos de pasadita, vamos por lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna.
utilizamos solamente las cosas de la tierra con la visión de las cosas eternas. Todo lo que hay aquí no debe quitarnos la visión del reino de los cielos. Todo lo que hay aquí no debe quitarnos la visión a la cual Dios nos ha llamado para darnos promesas eternas, no temporales. ¿Con cuánta razón decía el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos? Miren, imagínense ustedes, qué interesante. ¿A quién? A ver, así como cuando hablas de alguien que es muy importante para ti, ¿a quién tengo yo? A lo mejor le dices a tu esposo, a tu esposa, ¿a quién tengo yo? Aquí tengo a alguien muy importante. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, escuchen ustedes, nada deseo en la tierra. Las cosas de la tierra no las deseamos, las utilizamos. Son como un trampolín para entrar al reino de los cielos. Cuando tengamos esta visión, es entonces cuando vas a crecer espiritualmente. Mientras te vas a aferrar a las cosas temporales y vas a perder la visión del reino de los cielos. Aquí está la paciencia de los santos. Escuchen ustedes, los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos. ¿Qué es la paciencia? Es obedecer. La paciencia es obedecer. Pudiéramos decir que son dos cosas que están totalmente ligadas, porque saben que están aquellos que han creído en Jesús sellados por el Espíritu Santo de la promesa. La paciencia y la obediencia están completamente ligados, y aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa lo saben. Ya saben que las cosas del mundo son temporales y que las cosas del cielo son eternas. Tenemos la visión, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas eternas, donde Cristo está sentado en gloria. Y el apóstol Pablo decía, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Teniendo naturalmente la visión de que estoy caminando, estoy tirándole hacia el blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada puede quitarme la visión de lo que es el blanco de la soberana vocación de Dios en el reino de los cielos. Nada ni nadie puede quitarnos este sentir, porque es precisamente lo que la Biblia ha hecho con nosotros. Ha cambiado nuestra mentalidad, ha cambiado nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar, y ahora lo único que vemos es un reino en el reino de los cielos que nos espera. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y nosotros estamos con Jesucristo. Yo estoy con Cristo, Él está conmigo. Entonces quiere decir que el reino de los cielos me pertenece. Desde ahorita yo ya estoy sentado, decía Pablo, en el reino de los cielos, por la fe. Así que en esta mañana necesitamos tener la fe y la paciencia para poder soportar hasta el fin. Yo espero hayan sido edificados con la palabra de Dios en esta mañana. Pónganse de pie.